Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia John Laurel, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chutkan, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de 2024. A esto se suman los otros 3 casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes 2 de los acusados, Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Mark Meadows fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación. Los participantes en asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia. El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington. La jueza fue clara que no haría excepciones en torno a los horarios de la corte dependiendo de las obligaciones personales o laborales de Trump. Sin embargo, esto podría cambiar cuando se trata de acomodar a otras jurisdicciones que tienen procesos legales en su contra. Y sin ningún género de duda, se me hace muy fácil a mí como presentador de este programa tener a 2 panelistas como el doctor Rafael Peñalver y el doctor Ángel Castillo para hablar de temas tan técnicos, tan jurídicos, que es importante aclararlos para no tener más confusiones. Ni yo ni ustedes, los amigos televidentes. Gracias, doctor Castillo. Gracias, doctor Peñalver, por estar aquí. Gracias por invitarnos a tu primer programa después del regreso. Ahora bien, vamos a hablar de 2 temas fundamentalmente, porque existía la confusión, inclusive en la redacción de muchas agencias de prensa, de las cosas de las que se estaba hablando. Justamente estamos hablando del caso de Atlanta, ya con fecha cierta, y del caso del 6 de enero, que esta es la jueza Tanya Chutkan, encargada del proceso contra el expresidente Donald Trump por intentar anular las elecciones del 2020, decidió hoy que la fecha del juicio será el 4 de marzo del 2024. Ese día es la previa al supermartes. ¿Cómo ven ustedes estos 2 casos y esta ya fecha fijada? Se le va a leer cargos dentro de algunos días a los 18 coacusados junto con el presidente, ¿no? Casos muy serios, todos muy serios, y si yo no sé cómo un ser humano puede en su mente y físicamente tener tantas cosas pendientes como las tiene el expresidente Trump. Tú sabes que yo he sido muy crítico de Trump con todo este proceso del intento de mantenerse en el poder, pero sin embargo creo que en este momento Estados Unidos se enfrenta a una situación donde no solo tiene que hacerse justicia, sino aparentar que también se está haciendo justicia, que no quede la más mínima duda. Y cuando se ponen tantos casos tan seguidos y cuando se toma una juez que hace una declaración que Trump ni es presidente ni tampoco es rey, yo creo que, y tienes un fiscal que quería comenzar el caso el día 3 de enero, un caso que tiene 12 millones de documentos para revisar, y tienes una fiscal en Atlanta que insiste en que se le tome la fotografía, algo que yo siempre me he opuesto contra toda persona que sea presentada ante la corte. Tú eres inocente hasta que se te compruebe lo contrario. Yo creo que llevar a una persona, como siempre se hace, y sacarle esa fotografía que queda en tu récord para siempre, y en el caso de Trump, la dignidad de la presidencia. Claro. Yo creo que quizás se están pasando, y eso puede causar una situación que quite esa apariencia de justicia. El enfoque jurídico, ¿no? Correcto. Doctor Castillo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que han ido demasiado lejos los fiscales y los acusadores en este caso? Bueno, no hay ninguna apariencia de justicia en estos 4 casos coordinados por funcionarios demócratas, que evidentemente han planificado obstaculizar la posibilidad de que el señor Trump pueda postularse libremente, como tiene el derecho de hacerlo, a ser presidente de nuevo. Esta señora en Atlanta, cuando hizo su campaña para salir seleccionada como fiscal en Fulton County, en Georgia, dijo que uno de sus objetivos era hacer cargos criminales contra Trump,
que eso es suficiente para que ella esté descalificada para servir en ese cargo. Ahora, el pueblo entiende que esto es una maniobra política con hasta ahora 4 centros, ¿no? Para tratar todo lo posible de que Trump, primero que nada, esté ocupado, no tenga tiempo de dedicarle a su campaña y además que gaste millones de dólares en gastos de defensa legal. Ahora, eso está bien por una parte. Sí. Ahora, desde el punto de vista legal, esa es la parte política. Sí. Desde el punto de vista jurídico, cometió, y es lo que hay que establecer, cometió el presidente Trump, el entonces presidente Trump, excesos de querer perpetuarse, tergiversar, cambiar el resultado electoral. Sin duda, desde el punto de vista mío, sin duda. Pero tú tienes que presentar un caso en una forma que la gran masa del pueblo norteamericano esté convencido de que esto no es, como dice Ángel, una pesquisa política. No, aquí para que esto quede ante los ojos de la historia tiene que demostrarse que se cometieron los delitos, que tú no puedes permitir que en una democracia un presidente haga lo que hizo Trump. Se acaba la democracia, se acaba el sistema político de este país. Si cada presidente trata de persuadir a oficiales estatales que cambien los votos electorales de ese estado cuando perdió el voto popular, cuando mandas al Capitolio a una muchedumbre para que paralice el conteo de los votos electorales el día 6 de enero. No, murieron personas ese día. Aquí se cometieron delitos muy serios, pero tampoco creo que se puede aceptar que se lleve este caso a una velocidad que no le permita al señor Trump preparar una defensa adecuada. El gobierno ha estado 2 años investigando, se han gastado millones de dólares investigando, repito, hay más de 12 millones de documentos. No le puedes pedir que se defienda en cuestión de 4 meses. Ahora bien, adelante Ángel. Sí, no, mira, con respecto a mi amigo Rafael, el día 6 de enero la única persona que murió en el Capitolio fue una mujer protestante desarmada que la asesinó un guardia del Capitolio y no le pasó nada, no le hicieron ningún cargo. Así que eso de que murieron personas en plural el día 6 de enero no tiene ninguna base fáctica. Ahora, se ve en estos intentos de apresurar un caso que en realidad no tiene presión de tiempo ninguno. Se ve que es una estrategia para impedir la candidatura de Trump. Ahora te voy a decir, Trump va a sacar la nominación del Partido Republicano aunque esté en la cárcel. Eso ya se puede ver en todas las encuestas. Y además queda por verse si la investigación de la corrupción del presidente Biden, su hijo y su hermano, va a llegar por fin al entendimiento del pueblo norteamericano, ya que los medios masivos de información simplemente están evitando ese tema. Así que todo puede cambiar entre ahora y noviembre del 2024, amén que las encuestas ya dicen que el pueblo no quiere que salga ni Trump ni Biden. Así que eso queda por decidir. Ese es el segundo segmento con ustedes. Ahora la pregunta, trato de reformularla. Esa llamada del entonces presidente al gobernador de Georgia, necesito X cantidad de votos, 10,000 y pico de votos para cambiar el resultado. Esa presión que se señala que le quiso hacer al vicepresidente Pence para que no certificara, ¿lo hizo o no lo hizo? Bueno, yo creo que hizo la llamada, pero es que eso es una llamada perfectamente legal. Mira, Hillary Clinton siempre dijo que la elección de Trump era ilegítima y a ella no le pasó nada. Tracy Abrams en Georgia dijo que ella había salido como gobernadora, pero que le robaron la elección y a ella no le pasó nada. Yo he leído los cargos contra Trump y me parece que todos son sin mérito ninguno. Trump tenía todo su derecho de protestar el resultado de la elección, donde él creía de buena fe de que había habido irregularidades, amén de el supuesto complot de Rusia pagado por Hillary Clinton. Así que yo no creo que los cargos que se le han hecho tienen base. Ahora, que un jurado diga que es culpable, eso siempre es posible. Así que ese es el riesgo que corre Trump. Rafael. Yo creo que la pregunta era sobre lo que hizo Trump y no lo que siempre se trata de, en lugar de contestar la pregunta, mencionar a Hillary Clinton, mencionar a Biden, que son temas distintos.
El hecho es que antes de que se presentara la elección, ya se estaba preparando un escenario donde si se perdía el voto popular, se iba a decir que era por fraude electoral. La noche de la elección, Trump sale ante las cámaras de televisión a las 2 de la mañana, se declara el ganador y pide que paren el conteo de los votos. Posteriormente, trae a los oficiales de los estados Michigan, de Pensilvania, a la Casa Blanca para pedirle que convoquen sesiones especiales de la legislatura para poner electores que favorezcan a Trump, a pesar de que Trump había perdido el voto popular. Después la llamada. ¿Cómo se siente una persona, un secretario de Estado, que lo llame el presidente de los Estados Unidos y le diga, me hace falta que me consigas 11.700 votos? Quizás esa llamada en sí solo no constituiría un delito, pero cuando la ponemos en contexto de todo esto y después la presión al vicepresidente para que el vicepresidente pospusiera el conteo, que es una función constitucional, el día 6 de enero. Todo esto, y ya por último, ya cuando todo esto falla, entonces convocar a la gran masa que se congregó en Washington ese día y decirle a ellos, marchen al Capitolio. Y todavía aquí falta un elemento... De forma pacífica, les digo. Todavía aquí falta un elemento que yo creo que es la carta escondida, y esto es una hipótesis mía, que no hay base todavía, pero hay 2 personas aquí desde Miami que están condenadas a cumplir unos cargos, una sentencia extremadamente larga por haber participado en los de Oath Keepers y los de Proud Boys. Y esas personas estuvieron reunidas la noche anterior en un hotel frente a la Casa Blanca. Si se logra establecer que esas personas tuvieron contacto con oficiales de la Casa Blanca esa noche, y yo creo que esa es la carta escondida que tiene la Fiscalía Federal, aquí entonces estamos hablando de un intento de insurrección. Sedición. De sedición. Mira, tenemos que irnos a la pausa. Quédese ahí, doctor Castillo. No hubo insurrección. Seguimos con ustedes dos. Al volver, una encuesta arroja que la mayoría de los estadounidenses consideran a Joe Biden demasiado viejo y a Donald Trump muy corrupto para postularse a la presidencia en el año 2024. Lo vemos al regreso. Ahora los dejamos con lo que se sabe sobre el tiroteo por odio racial que ha dejado 3 muertos en Jacksonville. Un supremacista blanco mató la tarde del 26 de agosto a 3 personas afroestadounidenses en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado de Florida, antes de suicidarse, según han confirmado las autoridades locales y más tarde el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El asesino utilizó un fusil largo y una pistola de marca Palmetto en la que había pintado una esvástica, según una imagen mostrada en una rueda de prensa por el alguacil T.K. Waters. Su objetivo era un determinado grupo de personas, los negros. Eso es lo que dijo que quería matar, y eso está muy claro, indicó Waters, quien añadió que las víctimas fueron 2 hombres y una mujer. El atacante había escrito textos en donde mostraba su ideología de odio. El manifiesto es francamente el diario de un loco. Sabía lo que hacía, estaba 100% lúcido. Sabía lo que hacía y de nuevo es decepcionante que alguien llegue a estos extremos para hacer daño a otra persona, detalló el alguacil. Por su parte, el gobernador de Florida emitió una declaración de condena de los hechos. Eligió a las víctimas según su raza, algo totalmente inaceptable, antes de elegir la salida de los cobardes y dispararse él mismo, en lugar de afrontar las consecuencias de su acto, expresó. De acuerdo con testigos, el hombre iba vestido con uniforme de camuflaje, guantes y un pasamontañas. Además, llevaba un chaleco antibalas. El FBI ha abierto una investigación sobre el tiroteo y lo indagará como un crimen de odio. A través de un comunicado, el presidente Joe Biden expresó sus condolencias y lamentó que el crimen tuvo lugar el mismo día en que se conmemoró el 60 aniversario de la marcha en Washington contra el racismo, en la que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso I Have a Dream.